Bueno, a mí me gustaría destacar en estas jornadas de Topagunea sobre la situación del euskera, ¿no? Y los problemas y logros que tiene. En primer lugar, los avances. Creo que en estos 35 últimos años se ha conseguido un objetivo que era claro o que era imprescindible, que era salvar una lengua propia de Navarra, la lengua original de los navarros y navarras que estaba en riesgo de desaparición, ¿no? No solo por el franquismo, sino por unos siglos de constante machaque, ¿no? Y de prohibiciones. Y eso se ha conseguido. Hay problemas, es evidente. Creo que una parte de los problemas son políticos, otros son históricos, otros territoriales, pero también hay un problema de percepción. Creo que en los últimos años la lengua se ha situado siempre en posiciones de negatividad, ¿no? Un mensaje negativo sobre el euskera. Yo creo que es importante que la estrategia institucional, social, del mundo euskaltzale y del nuevo euskaltzale que apoya al euskera recupere lo positivo, ¿no? Con fortaleza. Yo creo que si recupera lo positivo hay mucho que avanzar todavía.